La Corte de Apelaciones de Antofagasta leyó este jueves la sentencia en favor de la solicitud del Ministerio Público para desaforar a la diputada Catalina Pérez. Esto en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. En total, 3 parlamentarios desaforados que, sin poder cumplir sus funciones, siguen recibiendo su sueldo, lo que ha causado una ola de críticas. Sobre este y otros temas estaremos conversando a esta hora con el diputado de la Democracia Cristiana y presidente en ejercicio de la Cámara Baja, Eric Aedo. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muchas gracias por la posibilidad de conversar esta tarde ya. Gracias por estos minutos, diputado. Y en este receso legislativo se ha levantado nuevamente el tema, que no es nuevo, pero claro, en el contexto de lo que va a ser el inicio del año legislativo 2025, la situación de aquellos parlamentarios que no pueden ejercer sus funciones por el desafuero o, en el día de hoy, 2 parlamentarios o diputados que están con prisión preventiva. Primero que todo, ¿cuál es su mirada como integrante de la corporación y también integrante de la mesa sobre 2 proyectos de ley que buscan no seguir dando la dieta, entregando el sueldo, digamos, a aquellos parlamentarios que sean desaforados? A ver, lo primero, que esto es una situación compleja sin duda para el Congreso y en especial para la Cámara de Diputados y Diputadas. Son en total 7 de los parlamentarios que hoy día están siendo investigados, han sido investigados, 2 de ellos hoy día desaforados y en prisión preventiva. Bueno, la diputada Pérez, Catalina, que ha sido desaforada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y hemos sabido en boca, digamos, de sus abogados que probablemente van a apelar a la Corte Suprema, así que ese es un proceso que sigue abierto, pero si es ratificada el desafuero, vamos a tener un número inédito de parlamentarios desaforados. Obviamente que esto es una situación compleja, creo que esto llama a 2 cosas. Lo primero, a una reflexión de los propios parlamentarios, qué espera la gente de nuestro comportamiento, tanto en lo privado como en lo público, y que obviamente tenemos una responsabilidad pública mucho mayor y obviamente tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Y lo segundo, lo que tú planteabas, yo soy de los que cree que en el Chile de hoy, han pasado ya 35 años desde el retorno a la democracia, que parlamentarios que están desaforados, unos en prisión preventiva, que están siendo investigados por distintos delitos, pero sobre todo por el delito de fraude al fisco, que sigan percibiendo la dieta parlamentaria, es francamente inexplicable para la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que los 2 proyectos que está presentados, uno del diputado Giordano y otro de la senadora Campillay, son insuficientes en el sentido que esto requiere también una modificación constitucional. No es solo un proyecto de ley. No, claro. Lo he conversado latamente con el secretario general de la Cámara. Esto requiere una modificación también constitucional y eso hay que impulsarlo durante este año, Nicolás. Ahora, hay un argumento que es bien entendible y tiene bastante lógica de aquellos quienes están en contra de suspender la dieta. Principalmente apuntan a que suspender la dieta de aquel parlamentario que es desaforado, digamos de desaforado, no ha llegado a alguna cautelar, desaforado, sería de alguna manera ir a contrapelo de lo que el sistema judicial considera con un desafuero, que no es ya una formalización de un caso, que es no adelantarse a una eventual culpabilidad. Si el Congreso suspendiera y terminara en un periodo con la dieta, estaría de alguna manera indirectamente generando una sensación de culpabilidad a aquel que está siendo investigado. ¿Qué le parece a usted? A ver, yo creo que en el caso, por ejemplo, de las investigaciones, que son distintas a las que estamos viendo hoy día, pero en aquello que tiene que ver con fraude al fisco, resulta bien un contrasentido que mientras te investigan por un fraude al fisco sigas percibiendo recursos fiscales, digamos, en tu dieta. Creo que eso genera una contradicción en las personas muy fuerte. Ahora, obviamente que esto tiene que ir asociado a un nivel de responsabilidad. Ya, pero ¿por qué solamente el fraude al fisco, perdón, diputado? Porque si uno piensa también en connotación sexual... Estoy pensando en todo. No, estoy pensando en todo, pero pongo el acento en fraude por el al fisco. Ejemplo, ya. Okay. Por el ejemplo, porque en el fraude al fisco lo que te están investigando es, ¿no es cierto?, que has hecho mal uso de los recursos fiscales o has tenido una acción indebida en el uso de los recursos fiscales y al mismo tiempo sigas percibiendo una dieta que son recursos fiscales, resulta un contrasentido muy grande. De hecho, yo haría extensivo esto, incluso autoridades de gobierno que estén en la misma situación, porque perciben, ¿no es cierto?, recursos del fisco. Pensemos, por Pero ejemplo, aún no determinando la justicia que defraudaron al fisco, sino que están siendo investigados por eventual fraude al fisco.
por eventual fraude al fisco. Yo creo que hay Pero que eventual, suspenderlo porque sí, claro, porque si el eventual termina siendo, lo me que pongo pasa en es que algún cuando es caso, y termina condenado, siendo que no fue fraude al fisco, aquella bueno, persona pero podría decir fueron injustos conmigo cuando está en la corporación, condenado, digamos. está bien, Nicolás, pero cuando ya está condenado, obviamente va a salir desde el Parlamento, Eso está incluso va a claro. salir desde el sector público. Entonces yo Ya, creo pero que si esto no es también condenado, ahí ayuda a está el elevar el tema, ahí está la estándar. discusión, digamos. Claro, pero a mí me parece que hay que hacerlo en lo previo, porque también es una forma de mejorar nuestro estándar de Ok. comportamiento. Si esto también tiene que ir asociado a eso, o si no, lo que comienza a quedar en duda es que para qué sirve el Parlamento, para qué los parlamentarios, y comienza a dar lo mismo la democracia. Y de hecho hay cifras en esto que son bien alarmantes. Hoy día, principalmente en el mundo joven, cuando uno ve algunos estudios de opinión pública, la gente comienza a tener una desafección creciente respecto del sistema democrático. Le comienza a dar lo mismo si hay o no democracia, si hay un gobierno autoritario o no. Entonces creo que eso hay que enfrentarlo hoy día de manera decidida. Ujú. Hay otro tipo también de medidas que se podrían considerar, yo estaba pensando, porque un tema es la dieta, pero finalmente, y este es parte del argumento que va en contra de esa eventual medida que se estudiaría, digamos, en los proyectos de ley, que tiene que ver con qué representa un diputado o una diputada, en el caso de la corporación, o un senador o Ujú. una senadora, que es la representación popular de un grupo de personas que votaron por ella o en un sector que finalmente ganó en elecciones democráticas. También podría estar la posibilidad, le hago la pregunta, de, está la dieta, la discusión, pero lo que puede ser la reemplazo, digamos, por ejemplo, de ese cupo, actualmente hay que arreglar, hay más que arreglar, perdón, se entiende el concepto, hay que rebarajar los quórum de votación, es decir, ese voto del parlamentario desaforado no existe, es decir, las personas que votaron por él no están votando técnicamente, digamos, las leyes. Sí, bueno, efectivamente, porque ahí tú planteas dos temas. Déjame abordarlos Vamos. ordenadamente. El primero es que de lo que tú planteas es que efectivamente alguien que es desaforado, un parlamentario o una parlamentaria, pierde la facultad, digamos, de ejercer su cargo al interior del Congreso. Es decir, no puede entrar a votar, no va a las comisiones, deja, digamos, su actividad formal al interior del Congreso. No puede votar, por ejemplo, ni un proyecto de ley. Eh, Obviamente que esos quórum se rearman, se recalifican al interior del Congreso, porque no pueden quedar, ¿no es cierto?, quórum sin cumplir. En eso no podemos, digamos, Sí, claro. vulnerar la Constitución, así que se ajusta ese número y eso lo hace la Secretaría de la Cámara o del Senado según corresponda. Pero una cosa también distinta y que requeriría, por ejemplo, un cambio constitucional es el reemplazo de ese parlamentario, porque hoy día el cargo de parlamentario es irrenunciable. Sí, Eso claro. establece la Constitución, es irrenunciable, es decir, yo no me puedo renunciar a ese cargo. Se generan incompatibilidades, por eso sí, cuando o el presidente, por ejemplo, nombra a algún parlamentario ministro, ahí lo que hay es una incompatibilidad constitucional y por eso se cesa en el cargo parlamentario o por una situación de enfermedad grave, pero no puedes renunciar a tu cargo parlamentario. Y por tanto, por ejemplo, para generar un reemplazo, habría que generar un cambio en la En cambio, la Constitución. Constitución, por supuesto, no, Y sí, también yo en lo el tengo tema de la clarísimo. dieta. Porque también, Y también en el tema de la dieta. y también en el Y tema de la déjame dieta, explicarlo. sí, que usted señala Sí, ¿por que qué? los proyectos de ley tienen que ir a una reforma constitucional, porque aquí la Constitución establece el Así es. funcionamiento del Congreso en uno de sus capítulos. Ahora, interesante, y estamos dentro del análisis, digamos, yo menos puedo presentar una reforma constitucional, pero usted dice, y es así, hay una incompatibilidad cuando, por ejemplo, un parlamentario pasa a ser un ministro o ministra de Estado. Ahí está establecido y hay un reemplazo por parte del partido que llevó a esa persona al Congreso. El desafuero también puede ser considerado como una incompatibilidad con el cargo. Por eso, pero eso requiere Un cambio legal, modificaciones yo lo sé. constitucionales, ¿te fijas? Yo lo sé. Pero por eso digo, la ley mayor, que es la Constitución, significaría hacer un cambio en ese ámbito. Ahora, yo creo que hay otro elemento que también tiene que ponerse hoy día en acción. Bueno, el rol de la Comisión, ¿no es cierto?, de ética que tiene la propia Cámara de Diputados. Yo creo que aquí hay un rol también a discutir de aquí en adelante de qué va a ser la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Y por otra parte, también creo que hay un mensaje a los partidos políticos. Sí. Yo creo que tienen que afinar, lo voy a decir de esta forma, bien coloquial, Ujú. afinar la puntería, mejorar el estándar de selección de candidatos al Parlamento. O sea, aquí los partidos políticos también tienen una responsabilidad. Yo creo que este afán a veces de llevar solo gente que es conocida, que a lo mejor es siempre trending topic en las redes sociales o que es conocida solo, Ya. perdona que lo diga cínico, en la televisión Está o bien, que es yo un entiendo, yo personaje en un entiendo. momento.
Yo creo que hay que mejorar porque Ahora, pero no déjeme puede ponerle un ser punto. tampoco un Yo estoy de parlamento. acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con Solo para eso. terminar, Ya, dele, solo dele. para terminar, Nicolás, Sí. solo para terminar. Porque también lo que ha sucedido con los partidos políticos es que han llevado al Parlamento a personas que a veces juegan un rol más de animadores sociales. O sea, yo Ujú. creo que los partidos no pueden seguir insistiendo en candidatos que sienten que con regalar premios para el bingo, medallas para el club deportivo, las camisetas, las pelotas de fútbol, que eso es suficiente para ser Yo parlamentario o entiendo. parlamentaria. Claro, ¿Ah? con muchas veces más show que hechos, pero déjeme hacerle el contrapunto con un hecho de la causa y de hecho con lo cual comenzamos esta conversación. La diputada Catalina Pérez se le está investigando por hechos que ocurrieron cuando ella ya ejercía como parlamentaria. Así es. Así Entonces, es. no se aplica a todos los casos, yo sé, yo lo tengo súper No, claro. no, pero lo que sí creo que es necesario aplicar, por cierto, y no se aplica, pero mejorar el estándar, digamos, también de selección, porque tú también tienes que mirar la historia de las personas que vas poniendo en el Parlamento o que llevas como candidato. Hay Mm. gente que obviamente no ha cometido delitos, no ha sido investigada por la justicia, pero tiene a veces un comportamiento que el propio entorno conoce que no es el más adecuado. Y eso yo creo que tienen que poner atención los partidos políticos. Y por eso me refiero al clientelismo, porque uno sí en los partidos conoce a decenas de personas que creen que la actividad política es simplemente regalar, insisto, premios para el bingo, pelota Sí, para el club deportivo. Y eso me parece que es una mala señal que entregan los partidos, porque al sí. final te comienzas a encontrar después en los hechos, en el Parlamento, con la repetición de eso, y eso, por ejemplo, hoy día en la política se llama cohecho, pues, digámoslo Yo lo con toda entiendo, yo lo claridad. entiendo. Ahora, y yo no busco para nada demonizar a los partidos políticos que tienen un rol clave, digamos, en la democracia. Pero de todas maneras, los partidos, no voy a decir todos, pero en su gran mayoría, cuando vienen las elecciones parlamentarias, también otras elecciones como las municipales, terminan en eso. Terminan en eso Bueno, y yo he escuchado muchas veces, desde que tengo memoria, digamos, hace ya varios años, esta frase de hay que elevar el estándar de selección. No es bueno, pero generalizado, por favor. yo diría que estoy en el Pero los Parlamento, partidos yo están soy en eso o no. El parlamentario. ADC está en O sea, eso, por ejemplo. Le hago la pregunta directamente. yo lo que estoy planteando, lo planteo no solo como hoy día vicepresidente o presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, lo planteo también como demócrata cristiano. Yo espero que la DC mejore el estándar. Si la DC va a seguir apostando al clientelismo a través de los candidatos que elige, la verdad es que no vamos a levantar cabezas, lo digo con toda claridad. Y creo que eso que digo para la DC vale para el resto de los partidos. Ujú. Ahora, yo tampoco siento que aquí vengo a descubrir el fuego ni la rueda, pero simplemente me parece que algo a veces por sabido no es dicho, como decía Clodomiro Almeida, y Ujú. por no dicho es olvidado. Entonces yo creo que este es un buen momento para recordar eso. Sí, claro. ¿Ah? A ver, Creo que es un yo en un buen punto, momento. yo lo entiendo, yo lo entiendo y también lo comparto en ese sentido. Y es importante analizarlo desde el punto de vista de la experiencia que ha tenido. Ahora, por ejemplo, sumamos otro tema que también está Por favor. relacionado. Se habla de esta reforma del sistema político. El año pasado no pasó nada. Del Consejo de Expertos había un planteamiento ya de recomendaciones de cómo podría ser, hubo cambio, el senador Durresti de hecho terminó presentando, el gobierno dijo que podía evaluarse. Finalmente no tuvimos reforma del sistema político y yo dudo, honestamente, y me puedo equivocar, evidentemente, desde esta palestra de periodista, que en un año de elecciones reformar el sistema político muy complejo. Ahí también está incorporado, por ejemplo, el tema de los independientes, de aquellos quienes llegan como independiente pro partido y luego dejan ese partido. Hay varios elementos que tienen que ver con lo que usted está diciendo. Así, o sea, datos bien concretos. Tú eres bien concreto en tus preguntas. Hoy día hay Gracias. 23 partidos representados en la Cámara de Diputados y 40 independientes. Entonces, imagínate lo que significa construir proyectos de país tratando de aunar todas esas fuerzas que Mm. tratan a veces más que converger a diverger. Y no digo que sea Entonces, malo ser necesitamos independiente, esta ojo, reforma. pero es la forma en que finalmente se ha dado el ser independiente en el Congreso. Es que hoy día, en general, un parlamentario que se declara independiente es un parlamentario con el cual cualquier gobierno, no solo me refiero a este gobierno, a cualquier gobierno tiene que conversar uno a uno. Tiene 40 personas con las que conversar uno a uno y eso obviamente hay que
dificulta la generación de acuerdos más macro para el país. Y por eso es necesaria la reforma política. Nosotros en la democracia cristiana y en la bancada, y yo en lo personal, somos partidarios de esta reforma política. Nosotros no le hemos quitado el piso a No, no, esta para reforma nada. política. ¿Pero se va a discutir Creemos este que año, usted cree? Yo creo que sí, no. se va a discutir. Yo creo que se Yo lo va a veo discutir. difícil. Yo creo que se va a discutir. Yo creo que el error que cometieron en el Senado, y permíteme decirlo así con esta claridad, es que fue una conversación entre sectores del socialismo democrático, entre el Partido Socialista y sectores de la derecha, principalmente la UDI. Yo creo que una reforma al sistema político requiere de más actores en la conversación. De la misma forma que se hizo, ¿no es cierto?, el acuerdo, por ejemplo, la reforma previsional. Tú no la haces entre 2 o 3 partidos. Es una reforma que requiere una construcción mayor. Y como se hizo entre muy pocas personas, obviamente que genera suspicacia, porque se ve un traje muy a la medida Sí. para 2 sectores políticos, para ser bien franco. Por ejemplo, nosotros creemos que tiene que haber un umbral de selección, sea con un porcentaje 5%, con un número de parlamentarios elegidos. Pero también creemos que tiene que estar ahí a firme en esta, digamos, reforma el voto obligatorio, que creo que eso le ha dado moderación al sistema político chileno, y eso no está todavía a firme, tiene que estar a firme. Y lo otro que nos parece interesante desde la democracia cristiana, lo estoy planteando, es que, por ejemplo, no existan pactos, porque lo que sucede a la larga es que cuando tú tienes pactos con otros partidos, al final también terminas subsidiando a parlamentarios que obtienen el 1% o menos del 1% de los votos, y por la vía de los pactos llegan también al Congreso y luego renuncian, ¿no es cierto?, y se convierten en otros independientes. Y lo otro que estamos de acuerdo es que si alguien es elegido por un partido y renuncia en medio del periodo legislativo y se declara independiente, pierde el cupo y el partido, ¿no es cierto?, que ganó ese cupo lo reemplaza. A mí me parece eso también es razonable hacerlo. Ahora, pero muchos dirían, y pongo dentro de la conversación, muy razonable y muy a la medida para los partidos. No, por ejemplo, para aquellos independientes que en el sistema actual no tienen la espalda de un partido y no pueden llegar porque necesitan la espalda de un partido. Me estoy poniendo también en esa elite. Bueno, ahí es donde tenemos que Y poner quedan en la balanza, cautivos ¿no y es cierto? secuestrados por un partido porque Perfecto. si dejan de militar, se Sí, pero acabó. lo ¿Y que qué no pasa debe con aquellos que votaron? lo- Y ese es un tema también perdón. a conversar. Sí, pero ya agrego un elemento. O sea, en esta reforma política, por ejemplo, no puede haber órdenes de partido. Aquí siempre tiene que estar la libertad de Sí, consenso. O por sea, supuesto, no. yo eso lo descarto. Partamos No, de la lo que base. pasa es que algunos querían meter las órdenes del partido en la reforma política. Yo eso lo descarto. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Pero uno tiene que poner en la balanza. Yo puedo ser un independiente que vaya en un cupo de un partido, pero me mantengo en una bancada. Te fijas, si lo que no puede suceder es lo que sucedió en este periodo parlamentario, de muchas personas que fueron elegidas en un partido o como independientes en el marco de un partido político, y luego todos se declaran independientes, y hoy día tienes 40 parlamentarios o parlamentarias independientes, y eso hace muy difícil un gobierno, Nicolás. Y yo no solo estoy pensando en el gobierno del presidente Boric, que le ha tocado Del vivir color que esto, sea. digamos, con cierto dramatismo. Los que vienen hacia adelante, del signo político que sean. O sea, para construir acuerdos en seguridad, acuerdos económicos, que creo donde nos va a comenzar a apretar el zapato fuertemente en este periodo, requerimos acuerdos mucho más amplios políticos, y eso tiene que darlo una institucionalidad que sea más robusta. Y esa institucionalidad hoy día parecen ser más bien los partidos políticos. Independiente que tú vayas como un independiente en la lista de un partido político, pero que te mantengas en un equipo, ¿no es cierto?, que tenga una voz que sea un poquito más unánime, y que no sea una discusión entre 23 partidos y 40 independientes que Ya. terminan siendo un partido en sí mismo. No entiendo. Diputado Bricaido, muy interesante la conversación. Agradecerle que nos haya acompañado a esta hora aquí en Noticias 24. Un gusto hablar con usted. Que esté muy bien. Un gusto, que estés muy bien, Hasta Nicolás. luego. Nos vemos. Cuídate. Chao. Gracias. Chao, chao.